¿Por qué hay tanta intolerancia en el mundo? Hola, yo soy Humberto Rueda, soy sembrador de felicidad y experto en inteligencia espiritual aplicada al mundo organizacional. Hoy espero responder esa pregunta y ofrecerte algunas alternativas que nos permitan vivir la vida en armonía. Hoy en día vivimos en un mundo impregnado por la polarización, por la intolerancia a las diferencias y por la dificultad para poder hacer acuerdos. Y yo tengo una hipótesis de cuál es la razón por la cual eso nos está pasando. Y es que para la mayoría de nosotros fuimos educados, fuimos formados con una creencia que, digamos que tenía una muy buena intención, pero que realmente el resultado que está logrando es todo lo contrario. Y esa creencia que nos metieron desde niños y que todavía seguimos muchas veces usando es que todos somos iguales, que todas las personas somos iguales. La verdad es que mientras por un lado nos han dicho que todos somos iguales, por otro lado nosotros en nuestra vivencia, en nuestra experiencia real, hemos podido verificar que no somos iguales, que somos absolutamente diferentes. Entonces lo que nos está pasando es que cuando conversamos con alguien que piensa diferente, que es lo más normal, pues cruzamos esta persona es bien diferente a mí con la creencia de que todos somos iguales y vamos a encontrar que no encaja. Y entonces eso nos hace pensar que definitivamente esa otra persona o es un imperfecto humano o esa persona está equivocada porque inconscientemente tendemos a pensar que todas las personas tienen que pensar igual que nosotros y lo que piensen diferente a nosotros están mal, están equivocados, están errados. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, la primera parte de la respuesta es tal vez aquella que es obvia y es deshacernos de esa creencia equivocada. Comprender que realmente no somos iguales, que somos diferentes. Por suerte, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Somos diferentes y esas diferencias son las que le dan riqueza a la humanidad. Es como una melodía. Una melodía es una progresión de notas diferentes, de escalas diferentes, de tiempos diferentes. Y eso hace bella la melodía. Y eso es lo que nosotros, lo primero que tenemos que hacer, deshacernos de la creencia, comprender que somos diferentes y que eso es una gran bendición. Por suerte, somos diferentes. La segunda parte de la respuesta es que necesitamos acoger las diferencias y podernos beneficiar de lo que la fricción que genera de manera creativa, positiva, estas diferencias pueden traer para todos. Aunque la fricción, como lo aprendimos todos en la clase de física, es esa fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, esa fricción puede ser destructiva, generando desgaste de esos elementos que entran en rozamiento, pero también puede ser constructiva, porque es la que permite el movimiento. Por ejemplo, si yo estoy en una bicicleta sobre una pista de hielo mojado y trato de pedalear, pues probablemente la bicicleta se va a quedar ahí y no va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fricción o hay muy poca fricción. Entonces ahí no hay posibilidad de tener grandes avances. Mientras que si yo estoy con la bicicleta sobre el asfalto, hay una gran fricción y esa gran fricción es la que permite que se dé el movimiento. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos acoger las diferencias para poder generar esa fricción, no la destructiva, que genera desgaste y que se van acabando las cosas por la fricción y por el roce, sino aquella que genera el movimiento, que es la fricción creativa. ¿Y qué es la fricción creativa? Pues en la vida personal de las relaciones o en el mundo empresarial, la fricción creativa es eso que genera cuando dos ideas, por ejemplo, diferentes, entran en conflicto, empiezan a tener fricción, pero gracias a ese proceso creativo se producen resultados mucho mejores incluso que los que podrían aportar cada una de esas ideas en particular. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué hacemos para poder tener una fricción que sea creativa
y no que sea destructiva. Bueno, en mi propuesta, lo que necesitamos es que en esas relaciones o en ese entorno laboral exista un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es el propósito y los valores. Si nosotros en nuestra organización estamos de acuerdo en cuál es el propósito que perseguimos en la organización y cuáles son los valores que vamos a utilizar como mecanismos, como vehículos para poder honrar ese propósito, entonces tenemos ese terreno fértil para que se pueda dar la fricción creativa. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias en cómo lograr ese propósito, pero estamos de acuerdo en cuál es el propósito y también estamos de acuerdo en cuáles son esos valores que nos guían y que vamos a utilizar para avanzar. De tal manera que eso es lo más importante. No solamente a nivel de cuál es el propósito de la organización, también podemos preguntarnos en un momento cuál es el propósito de esto que queremos obtener y para el cual estamos acá en una mesa discutiendo y debatiendo ideas diferentes. Lo primero que tenemos que asegurarnos es, estamos de acuerdo en un acuerdo fundamental que es el propósito, para qué estamos acá reunidos, qué es lo que pretendemos obtener, qué es lo que pretendemos lograr y los valores que van a guiar esa forma de actuar. Si estamos de acuerdo en eso, entonces ahí sí, bienvenidas todas las diferentes alternativas. ¿Por qué? Como te decía antes, porque las diferentes ideas, incluso que son chocantes unas con otras, cuando se debaten a la luz de un acuerdo fundamental de propósito y valores, lo que seguramente va a suceder es que va a nacer una tercera, una cuarta, una quinta idea que son hijas de ese choque, de esa interrelación, de esa fricción creativa entre ideas diferentes. Ahora bien, viene la pregunta. Bueno, ¿y si no nos podemos poner de acuerdo en eso fundamental que es el propósito y los valores? ¿Qué hacemos? Lo primero es reiterar que si nosotros no nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental, la fricción que se va a generar por las diferencias en la forma de pensar no va a ser una fricción creativa, va a ser una fricción destructiva, esa que hablábamos que desgasta y desgasta, desgasta hasta que no queda nada. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Si no nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental, el siguiente paso es que necesitamos delimitar la relación para lograr vivir en armonía. Vamos a seguir viviendo en armonía, pero vamos a delimitar en la relación. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, viene la pregunta, ¿y cómo hacemos entonces? ¿De qué se trata eso de delimitar la relación? Pues sencillamente hay tres caminos que yo propongo para delimitar una relación cuando no hay posibilidad de ponernos de acuerdo y aún así queremos vivir en armonía. La primera alternativa para delimitar una relación y que en mi opinión es la que tiene mayor nivel de sabiduría es mediante un acuerdo entre las partes. Por ejemplo, una pareja que de pronto han encontrado ya demasiadas diferencias, como que quieren caminar caminos diferentes. Por ejemplo, una persona quiere, de la pareja, uno de los miembros de la pareja quiere vivir en Europa y el otro quiere vivir en las selvas de África. Definitivamente ahí como que no hay mucha posibilidad ni compatibilidad, ni podemos llegar a acuerdos, digamos, de convivencia, y lo que necesitamos es un acuerdo de separación, o sea, un acuerdo de delimitación. Entonces, la primera forma, como digo, para lograr vivir en armonía, delimitando la relación, porque no nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental, que es el propósito y los valores, es mediante un acuerdo de delimitación. Nos ponemos de acuerdo, decidimos armónicamente y en paz terminar nuestra relación. Es lo mismo que también puede ocurrir, por ejemplo, entre dos países. Dos países pueden decir, mira, nosotros tenemos diferencias culturales, diferencias políticas, queremos hacer cosas diferentes y creo que lo mejor es que nosotros pongamos un límite, entonces creamos unas fronteras, por ejemplo, y hacemos el acuerdo de que yo no traspaso esta frontera, me muevo hasta acá y tú no traspasas esa frontera, o sea, cada uno va a vivir en su circulito y así vamos a vivir en armonía, o sea, podemos vivir en armonía, separados, cada país en su lado, pero eso es parte también de la sabiduría de vivir en armonía. Entonces digamos que esa es una de las formas de delimitar en caso de que no nos podamos poner de acuerdo en lo fundamental. La segunda alternativa para delimitar
en caso de que no haya la posibilidad de hacer la primera y que tiene un menor nivel de sabiduría que el anterior, es delimitar por autoridad, pero desde el amor. En ese caso no nos podemos poner de acuerdo, pero yo hago uso de mi autoridad, pero lo hago de una manera amorosa y respetuosa. ¿Cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo, es el jefe que tiene un colaborador que de manera reiterada llega tarde a la oficina, el jefe le dice, mira, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Llega más temprano, llega a la hora en punto, por favor, es importante porque a esa hora abrimos el banco y tenemos que atender a los clientes, en fin, y la persona sigue y sigue y sigue y sigue llegando tarde a pesar de que se le han entregado todas las posibilidades y todo lo demás. Entonces ahí definitivamente hay una diferencia probablemente en el propósito del colaborador y del jefe o de la organización, e incluso puede que haya una diferencia en los valores también de uno y del otro, el valor de la puntualidad, que es importante para poder atender puntualmente a los clientes que llegan a la hora en que esperan que el banco se abra y esperan que alguien lo atienda. Y si la persona no llega, pues no habrá nadie que atenderlo, entonces vamos a deshonrar ese propósito y esa, digamos, promesa de valor. Entonces yo, como jefe, haciendo uso de mi autoridad de manera amorosa, pues tomo la decisión de despedir a mi colaborador para que esa persona pueda ir a otro lugar donde probablemente no tenga que llegar a esa hora o no tenga que cumplir horarios, sea por resultados, etcétera. Perfecto, en otro lugar tal vez pueda funcionar, pero acá no, porque necesitamos que cuando abran el banco la persona esté disponible para atender a los clientes. En ese caso, no nos podemos poner de acuerdo. Y hay diferencia entre las formas de pensar entre el jefe y el colaborador, o entre la empresa y el colaborador, y aquí por autoridad se toma la decisión de delimitar la relación. Y ahí sigue habiendo armonía. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar como jefe peleando, porque no vamos a estar renegando de un colaborador que no llega a tiempo y que no podemos atender a los clientes y honrar nuestra promesa de valor y tal. Todas esas situaciones conflictivas que se dan por eso, pues ya no van a existir más, de tal manera que vamos a restablecer nuevamente la armonía. Y ahí hay diferencias irreconciliables que llevan a la delimitación utilizando la autoridad. Y la tercera alternativa, en caso de que no podemos tener un acuerdo sobre lo fundamental y necesitamos delimitar y no se pudo delimitar por acuerdo y tampoco puedo hacer uso de la autoridad porque tal vez no tengo la autoridad, ¿qué alternativa nos quedaría? Bueno, la tercera que yo propongo, que es la de menor sabiduría de todos, es utilizar las normas o las leyes como vehículo intermediario para hacer ese proceso de delimitación y poder restaurar la armonía. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un ladrón por ahí o un asesino y entonces resulta que ese ladrón tiene un propósito seguramente diferente al que yo tengo, seguramente tiene unos valores diferentes a los valores que yo tengo y pues yo me siento amenazado. Yo no logro ponerme de acuerdo porque el ladrón quiere apropiarse de las cosas que no son suyas y yo tengo unos valores y una forma de relacionarme con los demás respetando la propiedad de los demás. Entonces, digamos que no podemos ponernos de acuerdo, no podemos convivir y no pudimos ni siquiera ponernos de acuerdo en que tú vives allá en otro lado y yo vivo acá, no se pudo tampoco. Entonces, ni la autoridad, no tengo la autoridad ni nada, entonces me toca recurrir a un intermediario, a algo que está por encima de él y por encima mío también, que son las leyes, las normas. Y de esa manera entonces podemos recurrir a las normas que en caso de que el ladrón quiera romper el tema de la convivencia y de la armonía, pues terminará en la cárcel. Y si el ladrón termina en la cárcel, pues restablecemos la armonía. Él allá tranquilo en la cárcel y yo tranquilo aquí en mi casa y de esa manera podemos convivir. A pesar de que no nos podemos poner de acuerdo, a pesar de que tenemos, digamos, formas totalmente diferentes de pensar. En resumen, te tengo estas 4 recomendaciones, que es todo lo que vimos ahorita, para poder vivir en armonía e incluso en medio de las diferencias, para poder convivir en medio de esas grandes diferencias que todos tenemos. La primera es reconocer que no somos iguales. No es cierto que todas las personas somos iguales. Somos absolutamente diferentes. Segundo, reconocer y valorar esas diferencias. Eso que nos hace únicos y que nos hace irrepetibles. Tercero, para que nuestras diferencias sean creativas, constructivas y no destructivas,
necesitamos tener un acuerdo sobre lo fundamental. Y eso se refiere a acordar el propósito y los valores. Ya el cómo pueden ser diferentes. Ahí donde comienza la fricción a ser creativa, a poder convivir, reconocer, valorar las diferentes ideas que puedan llegar a la mesa, pero porque compartimos el acuerdo sobre lo fundamental. Y por último, cuarto, si no podemos tener un acuerdo sobre lo fundamental, pues definitivamente no podemos convivir, no podemos estar en el mismo lugar porque tenemos diferencias que son destructivas, ya no son fricciones creativas, sino fricciones destructivas que nos van a desgastar y nos van a hacer daño a todos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos delimitar la relación, o sea, no podemos convivir. Y para delimitar la relación hay tres alternativas en orden de mayor a menor sabiduría. Lo primero es por acuerdo, nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Tú y yo somos diferentes, lo mejor es que no convivamos. Ese es el primero y fíjense que eso logra armonía. La segunda es por lo que yo llamo una autoridad amorosa. O sea, si yo tengo la autoridad, como el papá con el hijo, tratan de hacer acuerdo, pero no puede, pues el papá tiene la posibilidad de imponer por su autoridad un camino que hay que seguir para poder convivir, digamos, en la casa. Y el tercero, si no podemos ponernos de acuerdo, si no tengo la autoridad tampoco, pues me toca acudir a las leyes, a las normas, como un camino de intermediación que dirima las diferencias que tenemos dos personas y de esa manera, digamos que encontrar un camino. Por ejemplo, el ladrón en la cárcel y yo en la casa, y así podemos seguir viviendo en armonía. Espero que este video te ayude a ti y a mí también a que podamos vivir en mayor armonía y a disfrutar las diferencias que tenemos con las demás personas. Como siempre, ya sabes, si este video te gusta, dale like, por favor, suscríbete al canal y comparte la información con tantas personas como puedas para que otros también se puedan beneficiar. También te quiero recordar que si quieres llevar esta información a tu organización y trabajar en tu empresa el desarrollo de las competencias de la inteligencia espiritual y el desarrollo del nuevo liderazgo, ponte en contacto conmigo para que agendemos una primera reunión de tipo exploratoria. Eso es todo por hoy. Te espero en el siguiente video. Yo soy Humberto Rueda, soy sembrador de felicidad y experto en inteligencia espiritual aplicado al mundo organizacional y te deseo que tengas un día espectacular, extraordinario. Chao, chao.